Hey, qué peor raza, espero que tengan un día chingón y bienvenidos a un nuevo video ahora de Assassin's Creed 2. Ahora, antes de empezar es importante aclarar que para este video tomé fragmentos de Assassin's Creed Linaje y Assassin's Creed Hermandad para poder complementar la información. Y vámonos. La historia comienza con Lucy con la ropa manchada de sangre entrando a la habitación de Desmond. Lucy menciona que tienen que irse de Abstergo antes de que se enteren de lo que ha hecho. Desesperada, le solicita a Desmond que entre nuevamente al Animus, a lo que Miles accede. Dentro de las memorias de Desmond, Lucy busca alguna que tenga coincidencia con las memorias del que fuera el anterior prisionero de Abstergo, el sujeto 16. Dentro del Animus, Desmond accede a las memorias de su antepasado de la época del Renacimiento en el año 1459. Ezio Auditore de Florencia. Lucy lleva a Desmond a lo que será su nueva guarida, por lo menos el tiempo que tardan los templarios de Abstergo en dar con ellos. Ahí Lucy menciona que planea entrenar a Desmond para poder hacerles frente a los templarios, ya que están perdiendo la guerra y cada día que pasa la fuerza de la hermandad de los asesinos se ve mermada. Pero con ayuda del Animus y gracias al efecto sangrado, lo que podría llevar años de adiestramiento sería posible en tan solo unos días. Desmond accede a ayudar a Lucy y dentro de la guarida conocemos a Rebecca Crane, que se encarga de maniobrar el Animus, y Sean Hastings, analista e historiador del equipo de asesinos. Lucy le otorga el núcleo de memoria que robó de Abstergo a Rebecca, lo cual servirá más adelante para conectar las memorias del antiguo sujeto 16 con las de Desmond. Intrigado por las visiones que ha tenido desde su última conexión con Altair, Desmond le hace saber de esto a Lucy y esta le comenta que es gracias al efecto sangrado, y con ello está desarrollando las habilidades de sus antepasados, como lo es la vista de águila, y es lo que espera suceda al encarnar a Ezio, y así pueda absorber todos los conocimientos del asesino del Renacimiento. Sin perder más tiempo, Desmond ingresa al Animus ahora en Florencia, Italia, pero en el año 1476. Ahí nos encontramos con Ezio Auditore, hablando con su hermano mayor Federico, quien le está dando lecciones sobre cómo conquistar a una mujer. Ezio se fija en una mujer a la cual se acerca para cortejar, pero invadido por la pena, se queda sin palabras y la mujer le rechaza. A Ezio no se le ocurre una mejor idea que ir tras ella para conseguir una segunda oportunidad. Tras perseguirle, nos encontramos a la mujer siendo acosada por Vieri de Pazzi, un miembro de la nobleza que usa su estatus para obtener lo que desea sin importarle las consecuencias. Ezio encara a Vieri y le propina una paliza, a lo que la mujer le agradece, y descubrimos que su nombre es Cristina Vespucio, prima de Américo Vespucio, ese quien años más tarde le daría un nombre al continente americano. Unos meses después, Ezio se encontraría con Vieri de Pazzi para pelear nuevamente, ya que estaba molesto debido a que los Pazzi se la pasaban calumniando a la familia Auditore. Tras la pelea en la que Ezio es vencedor, llega su hermano Federico para ayudarle y llevarlo con un médico para curar sus heridas. Ya curado, Federico lo reta a una carrera la cual termina perdiendo el hermano mayor y Ezio se va a celebrar con su ya novia, Cristina Vespucio. Al día siguiente, Ezio vuelve a casa donde es confrontado por su padre Giovanni Auditore, quien le reprocha por sus más recientes actos, aunque se le mira un tanto orgulloso ya que considera son muy parecidos. Giovanni encarga a su hijo una carta para que la entregue al gobernante de Florencia, Lorenzo de Medici. En esta plasma sus sospechas sobre la familia Pazzi y su participación en el asesinato del duque de Milán, Galeazzo Sforza, por lo que le pide al gonfalonier que lo mantenga detenido. Lamentablemente, Lorenzo de Medici no se encontraba en su palacio, por lo que Ezio decide regresar con su padre y le da la noticia. Ahí conocemos al gonfaloniere Uberto Alberti, quien hablaba con Giovanni sobre lo sucedido en Milán y el arresto de los Pazzi. Pero sin más por hacer, Ezio le brinda ayuda a su hermana Claudia Auditore, quien se encuentra triste, ya que su novio Duccio le es infiel. A lo que Ezio molesto va en busca del cuñado, al que encuentra dándole un anillo a otra mujer y termina dándole una paliza. Después de ayudar a sus hermanos Claudia y Petruccio, Ezio va con su madre María Auditore para asistirle en un encargo donde conocemos a un tal Leonardo da Vinci, quien es amigo de su madre. Habiendo terminado de asistir a la familia, Ezio vuelve con su padre para ayudarle a entregar otras cartas. Las personas a quien se las entrega actúan de manera sospechosa, diciéndole a Ezio que tiene que advertir a Giovanni para que abandone la ciudad cuanto antes. Ezio, un poco desconcertado, vuelve con su padre a entregarle una última carta, y al entrar al palacio nos encontramos que en el hogar hecho un desastre y siendo atacados por Aneta, la ama de llaves, quien menciona que guardias fueron al palacio y arrestaron a su padre y sus hermanos. En el palacio solo estaban Claudia y María, quien se encuentra en un estado de shock al haber sido abusada por los guardias. Ezio le encomienda a su hermana y madre Aneta, quien la llevaría con su hermana para mantenerlas a salvo, y le advierte a Ezio que los guardias también lo buscaban a él. Ezio va deprisa al palacio de la señoría, donde se encuentra bajo arresto su padre y hermanos. Ahí escala la cima y se encuentra con Giovanni, quien le menciona que vaya sin perder tiempo de vuelta a casa,
que entra a su despacho y encuentra la puerta escondida para hacerse con las cosas que hay en un cofre, donde también estaría una carta que tendría que llevársela al gonfaloniere Uberto Alberti. Ezio regresa al palacio y toma las cosas del cofre, pero al salir se encuentra con guardias que iban a matarle, pero Ezio, gracias a su habilidad, vence y se dirige con Uberto, quien, sorprendido por la aparición tan repentina de Ezio, le pregunta qué hace ahí, a lo que Ezio, desesperado, le comenta que han encarcelado a su familia y su padre le dijo que le entregara una carta. Al mirar la carta, Uberto le dice a Ezio que se calme, que todo ha sido un malentendido y que gracias a esa carta, al día siguiente su familia será libre, puesto que son pruebas de una conspiración contra la familia Auditore y contra la ciudad. Uberto le ofrece hospedaje a Ezio, pero este se niega mientras vemos en la casa se encontraba un hombre encapuchado. Ezio se dirige a la plaza donde vemos a Uberto dirigiendo el juicio de la familia Auditore en la horca, donde yacen Giovanni, Federico y Petruccio, además del hombre encapuchado. Giovanni grita airadamente que ya se habían entregado las pruebas que hay una conspiración en su contra. Uberto niega que se le han entregado dichas pruebas, por lo cual sentencia a los Auditore a la pena de muerte. Giovanni maldice a Uberto y es finalmente ahorcado junto a sus hijos frente a Ezio, que miraba desde la multitud, impotente, quien trata de ir a ayudar, pero es interceptado por los guardias. Sin más por hacer, Ezio huye y se encuentra con Annetta, quien le dice que su madre y hermana se encuentran a salvo en la Rosa Colta. Ezio se dirige ahí donde conocemos a Paola, quien administra un burdel y ayuda a Ezio a pasar desapercibido en Florencia, ya que es ahora el hombre más buscado de la ciudad. Paola le comenta a Ezio que si desea vengarse de Uberto, deberá contar con un arma apropiada, a lo que le otorga la hoja oculta de Giovanni, que necesita ser reparada. Paola le dice que Leonardo da Vinci es quien puede repararla, a lo que sin perder más tiempo Ezio se dirige al taller de Leonardo, quien le recibe con gusto y placer por ayudarle a reparar la hoja oculta. Esta tenía consigo una página de un códice que ayudaría a Leonardo a repararla sin tanto esfuerzo. Unas horas después, Leonardo logra reparar el arma y le comenta a Ezio que anteriormente la hoja requería la amputación del dedo anular para confirmar que quien la usaba estaba comprometido con el credo, pero habría sufrido una modificación, por lo cual esa práctica tan arcaica ya no era necesaria. Ezio agradece a Leonardo y se encuentra con Cristina, quien le acompaña a la horca para recuperar los cuerpos de su padre y hermanos. Una vez ahí, se da cuenta que los cuerpos ya habían sido removidos. Ahí se encuentra con un guardia, el cual le interroga y le da la información de que los cuerpos habían sido llevados río abajo para tirarlos al agua. Pero afortunadamente, Ezio llega antes y aprovecha la distracción de los guardias para llevar uno por uno los cuerpos de sus familiares a una barca y darles un entierro digno. Ezio le propone a Cristina huir de Florencia con él, pero Cristina, con dolor, rechaza la propuesta, ya que no podía abandonar a su familia. Ezio la comprende y le otorga un colgante y se despide con un beso. El Auditore va de regreso con Paola, quien le dice que Uberto estará en una presentación en el claustro de la Santa Cruz. Ezio se dirige a la basílica y encuentra a Uberto, a quien de la manera más discreta termina con su vida. ¡Los Auditore no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! Ezio se hace con la carta que le había entregado anteriormente, donde Giovanni habla de una conspiración que involucra a personas poderosas en Venecia, Roma y Florencia, siendo la familia Pazzi solo la punta del iceberg. Ezio huye para encontrarse con Paola nuevamente y llevarse a su hermana y madre a Monterione, donde su tío tiene una villa. La familia Auditore llega a la Toscana, donde son emboscados por Vieri de Pazzi, quien planea matar a Ezio, pero en eso llega su tío, Mario Auditore, a salvarlos. Mario lleva a Ezio a la Villa Auditore, lugar que habría sido construido por su tatarabuelo en el año 1290, Domenico Auditore. Y bueno, ¿quién es Domenico Auditore? Siéntate que te cuento. Domenico era un marinero que trabajaba con su padre, quien servía a Marco Polo en Venecia, Italia, en el siglo XIII. Un día conoce a una mujer con la cual contrae matrimonio y tiene un hijo. Un verano, Domenico tiene una reunión con su padre, Miser Marco Polo y un hombre encapuchado. En aquel momento, la vida de Domenico cambió para siempre. Su padre le dijo que era un asesino. Se quitó su anillo para enseñarle una marca extraña en el dedo y explicarle que su familia provenía de una antigua orden consagrada a proteger la humanidad. La persona encapuchada era un escritor de nombre Dante Alighieri, quien estaba ahí para enseñarle a ser un asesino a cambio de llevarlo a España. Dante le enseña las páginas de un códice que Marco Polo había traído del palacio del gran Genghis Khan. Al tiempo y antes de poder zarpar hacia España, Dante es asesinado por templarios que dan con él en busca del códice. Al conocer la noticia, Marco Polo y el padre de Domenico lo persuaden para irse a España con su esposa e hijos. Pero antes de irse, Marco le otorga un trozo de papel donde escribió un número con el cual podría retirar del cajero chingo de dineros.
Justo esa noche zarpan hacia Barcelona, pero para evitar una tormenta, Domenico decide anclar en el puerto de Otranto y sin darse cuenta, unos piratas ya estaban abordando su nave. Rápidamente se esconde con su familia en la bodega del barco. A bordo llevaba el códice, el cual arranca hoja por hoja y le reparte dentro de los baúles de mercancía que llevaban a Barcelona. No pasó mucho tiempo cuando los piratas que iban tras el códice dan con la familia, y al encararlo sobre su ubicación, Domenico menciona que ha tirado el códice por la borda, a lo que los piratas ríen. Fuerzan a la mujer al sin respeto, para posteriormente arrojarla al mar. Los piratas hunden el barco y dejan a Domenico a la deriva aferrándose a un madero de la regala. Después de eso, Domenico jamás volvió a ver el mar. Se dirigió a Florencia y después visitaría un banco a retirar el dinero de la cuenta que anteriormente le habría dado Miser Marco Polo. Con ayuda de ese dinero, Domenico viaja a Venecia en busca de su padre y Marco, pero estos ya habían sido asesinados. Desde aquel momento, Domenico decide adoptar el apellido Auditore, convirtiéndose en parte de la nobleza. Hizo construir una villa para su hijo y para él. Domenico educó a su hijo para luchar, hallar el códice y para matar templarios, y así reivindicar un poco el honor de su esposa y vengar la muerte de su padre, cosa que hicieron hasta su muerte. Han pasado 2 años y mientras entrenan, Mario le comenta a Ezio que tiene que prepararse para terminar la misión de Giovanni, a lo cual Ezio sorprendido le menciona que su padre era un simple banquero y que su intención era solo escapar de Florencia y viajar a España para mantener a su familia a salvo. Mario, desconcertado por cómo Giovanni nunca le contó a su hijo de quién era realmente, le hace saber a Ezio que su padre era un asesino y que la página del códice que yacía junto a la hoja en el cofre de Giovanni formaba parte de una guía de iniciación a la orden, contaba su origen, misión y tácticas. Mario le dice a Ezio que existe una orden del temple que mueve los hilos en la sombra mientras buscan completar su misión, que básicamente es traer paz a la humanidad con ayuda de ciertos artefactos que les harían poder tomar el control de la mente de quienes quieran. Durante los últimos 2 años, Vieri de Pazzi ha estado acosando la villa desde la llegada de Ezio, quien sigue renuente con alejarse de Italia. Ya con nuevas habilidades gracias al entrenamiento de su tío, Ezio se siente capaz de dar protección a su familia. Mario, molesto por la decisión de su sobrino sobre no continuar con el legado Auditore, parte hacia San Gimignano para ponerle fin a Vieri. Ezio cabalga hasta donde su tío para ayudarle, y ahí nos damos cuenta que Vieri, su padre Francesco y su tío Jacobo de Pazzi son templarios, quienes son guiados por Rodrigo Borgia. Mario ocasiona un caos con ayuda de sus hombres mientras Ezio se adentra sigilosamente a la ciudad de San Gimignano y aprovecha su destreza para de una vez por todas acabar con Vieri. Tras darle fierro a Vieri de Pazzi, los auditores van de vuelta a su villa, y Mario menciona que gracias a Giovanni lograron descifrar algunas páginas del códice que habría sido escrito por uno de los más grandes asesinos de todos los tiempos, Altair ibn Lahad, quien habría plasmado su conocimiento acerca de la orden y los misterios que guardaba el fruto del Edén que arrebató de Almolim. Mario le enseña a su sobrino un santuario oculto debajo del palacio en Villa Auditore, donde yace la legendaria armadura de Altair, que para hacerse con esta Ezio deberá encontrar las criptas de otros legendarios asesinos ocultas en Italia, donde encontrará los sellos que fungen como llaves para obtener dicha armadura. La misión de Ezio ahora tendría 2 vertientes: encontrar el códice que estaría disperso por toda Italia así como los sellos, y acabar con los conspiradores de la muerte de su padre y hermanos. Ezio viaja a Florencia para hacer pagar a Francesco de Pazzi, pero primero deberá reunir información a lo que acude con Leonardo da Vinci para que le ayude a dar con el templario. Leonardo hace mención que quien podría ayudarle es La Volpe, o también conocido como el Zorro, un ladrón que tiene información sobre todo y todos, quien le dice a Ezio que Francesco estará en una reunión en una iglesia. El asesino entra a las catatumbas que hay en Florencia para llegar finalmente a donde se efectúa la reunión. Ahí conocemos a los conspiradores de Pazzi: Bernardo Baroncelli, el padre Antonio Maffei, Francesco Salviati, Stefano da Bagnone y Jacobo y Francesco de Pazzi, quienes planean matar a Lorenzo de Medici y su hermano Giuliano para hacerse con el control de Florencia. Tras la reunión, Ezio acude al Duomo donde acudirán a misa los hermanos Medici, cuando de pronto aparecen los templarios quienes liquidan a Giuliano y dejan gravemente herido a Lorenzo, quien es rescatado apenas por Ezio. Tras salvar a Lorenzo, Ezio le asiste para llegar a su palacio a salvo y posteriormente dirigirse al palacio de la señoría a terminar con la vida de Francesco. El asesino elude a los hombres del templario, quien lo intenta huir despavorido, pero es finalmente alcanzado por Ezio, quien termina con su vida. Habiendo traído nuevamente la paz a Florencia y con los Pazzi casi eliminados, Ezio aprovecha para visitar a su amada Cristina, quien, sorprendida porque lleva 2 años sin verlo, le da la noticia que debido a la presión de su padre se ha comprometido con Manfredo. Manfredo es un hombre que le gustan las apuestas y le debe dinero a gente peligrosa que amenaza su vida si no les paga.
Cristina, preocupada por la situación, le pide ayuda a Ezio para que lo salve. Ezio llega donde Manfredo y acaba con las personas que lo amenazaban, haciéndolo prometer que si ama a Cristina, dejará de apostar a lo que Manfredo acepta. Ezio se dirige nuevamente con Cristina, de quien se despide con un beso apasionado y dejándola que siga con su compromiso, a pesar de sus sentimientos por ella, pero sabe que con la vida que ha elegido difícilmente le daría lo que se merece. Ezio regresa a la villa con su tío buscando información sobre los conspiradores de Pazzi, quienes se encuentran escondidos en San Gimignano. El asesino se prepara para acabar con ellos. El primero es el padre Antonio Maffei, quien muerto de medio se esconde en la torre más alta, a la cual sin problema Ezio llega y acaba con él. Las siguientes víctimas serán Bernardo Baroncelli, quien se escondía en la ciudad, y Stefano da Bagnone, quien estaba en la abadía a las afueras de San Gimignano. Francesco Salviati, asustado porque le llegara la calaca, estaba refugiado en su villa, que de poco le serviría para esconderse del acero de Ezio que le pone fin dentro de esta. Ya solo faltaría Jacobo de Pazzi, quien entrega una carta a Salviati, la cual Ezio recupera y da con la información de que Jacobo los estaría esperando en la iglesia de San Gimignano para acudir a una reunión que tendrían con Rodrigo Borgia, y así solicitarle asilo lejos de Florencia y Ezio. El asesino acude a la iglesia para encontrarse con Jacobo, pero decirle seguirlo en lugar de atacarle hasta llegar a su punto de reunión a las afueras de la ciudad. Ahí Jacobo se encuentra con Rodrigo y Emilio Barbarigo de Venecia. El maestre templario, decepcionado por la incapacidad de los Pazzi para arrebatar Florencia de los Medici, decide acabar con Jacobo. Tras matar al anciano, nos damos cuenta que la reunión era una trampa de Rodrigo para acabar con Ezio, quien huye del lugar. Ya 2 años desde el ataque a los Medici por parte de los Pazzi, Ezio vuelve a Florencia en busca de Leonardo. Ahí, hablando con el asistente de Leonardo, se da cuenta que Da Vinci ha sido contratado por un noble veneciano y ha partido a Venecia. Ezio le alcanza en el camino y decide acompañarla hasta Venecia, ya que ahí se encuentran más templarios a los cuales debe darle caza. Antes de llegar a la ciudad flotante, Ezio y Leonardo hacen una parada en Forli para irse en barco. Ahí conocemos a Caterina Sforza, quien fuera hija del duque de Milán, Galeazzo Sforza. Ezio ayuda a la condesa de Forli y gracias al encanto y su habilidad con las mujeres, Ezio se hace con un pase para subir al barco que zarpa a Venecia junto a Da Vinci. Ya en el presente, Rebeca interrumpe la sesión de Ezio en el Animus debido a que la exposición prolongada puede derivar en efectos secundarios, haciendo que incluso el usuario pueda acceder a memorias pasadas sin siquiera hacer uso del Animus, lo que es algo bastante peligroso porque no habría una manera sencilla de regresar a su realidad y podría quedarse atrapado en las memorias, cosa que le habría sucedido al antiguo sujeto 16. Sean menciona que a diferencia de otros asesinos que nacen dentro del credo, él fue reclutado, empezó trabajando en Abstergo, pero su enorme curiosidad y su habilidad para entrelazar cosas lo llevó a tener problemas dentro de la compañía, lo cual hizo que casi le mataran, pero fue rescatado por Rebeca y finalmente reclutado por los asesinos. Lucy desea poner a prueba las habilidades que Desmond ha absorbido de Ezio gracias al efecto sangrado. Desmond impresiona a Lucy, activando el sistema de defensa del almacén, pero en el acto, Desmond comienza a tener alucinaciones, pero al ser de corta duración, Lucy le comenta que no se preocupe. Intrigado por la razón de no seguir con las memorias de Altair, Desmond cuestiona a Lucy al respecto a lo que ella comenta que es debido al sujeto 16, ya que Warren Beatty se había obsesionado con las sesiones de este que lo relacionaban con la Italia del Renacimiento, y es por eso que decidieron empezar con Ezio, ya que, al igual que el Auditore, Lucy y los asesinos también buscaban el códice y una cripta. De regreso a la sala, Desmond se desmaya durante una alucinación. En esta revivimos un recuerdo de Altair, quien se encuentra en Acre y va tras una mujer. Después de la persecución nos enteramos que la mujer se llama María, y es la misma que se hizo pasar por Robert de Sable en la batalla por Tierra Santa. Altair tiene un encuentro íntimo con María y nos damos cuenta que el legendario asesino había dejado descendencia. Desmond despierta al día siguiente para seguir con su sesión en el Animus. Ahora, en el año 1481, Ezio ha llegado a Venecia con Leonardo, y aquí es importante recordar que Rebeca incrustó el núcleo de memoria que Lucy trajo de Abstergo, donde guardaban sesiones del antiguo sujeto 16. 16 habría puesto códigos de ordenador en forma de glifos, a los cuales Desmond y los demás tendrían acceso a través de las memorias de Ezio. Gracias a estos glifos y a la información que pudo recopilar el sujeto 16, descubrimos la verdad. ¿Pero qué es esa verdad?, te estarás preguntando. Bueno, primero nos enteramos que la reina Isabel I de Inglaterra tenía en su poder el fragmento del Edén II, fruto del Edén, por allá del año 1559. El emperador Napoleón de Francia obtuvo el fragmento del Edén I, otro fruto del Edén, en 1812, y para acabarla de fregar, el primer presidente de los Estados Unidos,
George Washington tenía el fragmento del Edén 3, otro fruto, en 1781. Todos estos, a pesar de ser parecidos, no son el mismo objeto. Aquel fruto que cayó en manos de Altair sería el mismo que tenía la reina Isabel, por ejemplo, pero distinto al que usaba Napoleón o Washington. Otro que tuvo en su poder un fruto del Edén sería Franklin Roosevelt en 1944. Este sería el mismo fruto que tuvo Washington par de siglos antes. Houdini se habría hecho del fruto de Napoleón y el mismo Gandhi habría usado el fragmento del Edén 2, o sea, el fruto que tenía Altair, para que lo siguieran en 1930. Juana de Arco, Atila el Huno, Perseo y el rey Arturo habrían usado el fragmento del Edén 25, la espada, para lograr sus hazañas. Juan el Bautista, Alejandro Magno, Shevchenko, Pedro y el zar Nicolás II habrían usado el fragmento del Edén 34, el cetro, para guiar a los suyos. José en Egipto en el año 1700 a.C., David en su pelea contra Goliat y el mismo Jesucristo usaron el fragmento del Edén 66, el sudario, para hacer milagros. Esto quiere decir que hay por lo menos 66 fragmentos del Edén, siendo al menos los primeros 5 frutos, tal y como el que usaba Altair. A varias de estas figuras, cuando se les retiraron sus fragmentos del Edén, perecieron. Indagando más sobre esta supuesta verdad, nos topamos con información en correos adquiridos por 16. El primero nos habla de la operación Nueva Frontera, la cual planeaba el asesinato del expresidente John F. Kennedy en Dallas, Texas. Todo organizado por los templarios para quitarle el fragmento del Edén 3, el fruto, a Kennedy, puesto que el expresidente ya no era de utilidad para los planes de la Orden del Temple. 5 años después, en 1968, mandarían a Neil Armstrong por el fragmento del Edén 5, otro fruto, en la misión Apolo 1 a la Luna donde se encontraba el artefacto. Nikola Tesla a principios del siglo XX quería dar energía eléctrica gratuita al mundo con ayuda del fragmento del Edén 4, otro fruto que encontró en Croacia. Los templarios idearían un plan para acabar con Tesla y robar su fragmento del Edén. Thomas Alva Edison se pondría en contacto con JP Morgan, quien financiaba a Tesla para hacerle saber que usaría el artefacto para crear una red que mantendría conectado al planeta sin costo. Edison planeaba que Morgan retirara los fondos al inventor y él se encargaría de calumniarlo en la prensa, haciéndole creer al mundo entero que la red eléctrica que proponía Tesla era sumamente peligrosa, y para demostrarlo, crearía una silla eléctrica con la cual electrocuta a un elefante para comprobarlo. Henry Ford, sí, el mismo que fundó la empresa de autos de la marca Ford, se pone en contacto con Edison para agradecerle el uso del fragmento del Edén 4, o sea, el fruto que tenía Nikola, ya que pudo usarlo para hacer creer a sus trabajadores que les subiría el sueldo, cuando en realidad el hijo de perra se lo redujo. Siguiendo órdenes, Henry envía el artefacto a Europa para que cayera en manos de un pintor austriaco frustrado, que iniciaría una guerra por ahí de septiembre de 1939. No solo el inicio de la guerra estaba en planes de los templarios, sino el acabarla con el atentado en Nagasaki y Hiroshima también, incluso antes de que la batalla iniciara. Poco después de la calumnia en contra de Nikola Tesla, la Orden del Temple se pone en contacto con él para solicitarle su ayuda, debido a que habían robado un artefacto al zar de Rusia y era importante quitárselo a los ladrones antes de que descubrieran su función. Tesla acepta ofrecer su ayuda y crea una enorme explosión en Tunguska en el año 1908, destruyendo así el fragmento del Edén 34, el cetro, o al menos eso parece. El 2 de mayo de 1945, tras el fin de la guerra, el pintor austriaco frustrado debería reunirse con alguien llamado C, tras ejecutar a su doble dentro del búnker, pero curiosamente ya no supieron de él. Los asesinos habrían dado con el Führer antes de que éste llegara con sus hermanos templarios. Dentro de la información recopilada por 16 está un correo de una empresa llamada Biological Frontier en enero del 2012, donde se habla de un descubrimiento neurológico y relatan que dentro de las neuronas encontraron una sustancia que parece ser un neurotransmisor. Dicho neurotransmisor solo se encontraba en la especie humana. Aquí nos damos cuenta que los fragmentos del Edén básicamente activan ese neurotransmisor, haciendo que aquel que controle el fragmento sea capaz de controlar la mente y pensamientos de los demás. 16 menciona que los fragmentos antes formaban parte de un todo. El 3 de enero de 1997, alguien de Industrias Abstergo escribe un correo preocupado porque la comunidad científica está a punto de llenar el hueco que existe entre el Homo sapiens y el humano moderno. Menciona que tienen que actuar antes de que la humanidad descubra la verdad y sepan de la existencia de los fragmentos del Edén. Ejecutan un plan para implementar un señuelo y así
la humanidad crea que han encontrado el eslabón perdido, eslabón que fue creado por Industrias Abstergo para hacer que no descubrieran la verdad sobre el origen de los humanos. ¿Cuál origen? Que básicamente fueron creados. No existió tal cosa como la evolución de Darwin. Al terminar de descifrar los glifos de 16 se reproduce la verdad. Un video en el que vemos a Adán y Eva escapando de algo o alguien. Mientras corren, podemos ver a alguien quien está haciendo uso de un fragmento del Edén que básicamente está obligando a otros humanos a trabajar como si fueran esclavos. Adán y Eva no se encuentran en un paraíso con florecitas y animalitos, sino en una ciudad con aparentemente tecnología avanzada, y el video termina abruptamente mientras Eva sujeta en su mano un fruto del Edén. A pesar del asombro de Desmond y de la cruel asesino del presente, es tiempo de volver con Ezio, donde está de tour por Venecia con Da Vinci. Ahí vemos a un mercader siendo acosado por hombres de Emilio Barbarigo, quien controlaba todo lo relacionado con la mercadería de Venecia, haciéndose rico a costa del pueblo veneciano y sus impuestos. Ezio se prepara para entrar al Palacio de la Seda donde reside Emilio. Ahí conoceremos a Rosa, quien es una ladrona que busca infiltrarse al palacio. Ezio se queda sorprendido por la forma espectacular de escalar de la mujer, mientras esta termina con un flechazo en la pierna. Ezio acude a su ayuda e inmediatamente le lleva a la guarida del gremio de ladrones de Venecia, donde conocemos al líder, Antonio, quien después de curar a Rosa se reúne con Ezio para establecer un plan y derrocar al templario Barbadillo. El plan básicamente es hacer pasar a los ladrones por arqueros de la milicia de Emilio y así evitar sus flechas mientras Ezio se infiltra. El asesino completa con éxito la primera parte del plan y entra al Palacio de la Seda donde encontramos a Emilio Barbarigo y Carlo Grimaldi, quien le aconseja a Emilio buscar refugio fuera del palacio porque el asesino de los Pazzi ya rondaba Venecia. Pero el aviso habría llegado demasiado tarde y con ayuda de su hoja oculta, Ezio acaba con Emilio. Tras esto, el gremio de los ladrones se hace con el Palacio de la Seda y en un acto robinhoodesco devuelven lo quitado al pueblo. Tras seguir los pasos de Carlo Grimaldi, Ezio acude a una reunión templaria donde conocemos a Silvio y Marco Barbarigo, quienes sorprendidos por la muerte de Emilio, deciden apresurar sus planes con la aprobación de Rodrigo Borgia. Los planes básicamente consisten en que Carlo Grimaldi envenene al dogo Mocénigo de Venecia y hacer que Marco Barbarigo ocupe su puesto y así tener a Venecia bajo el control de los templarios. Para frenar los planes templarios, Ezio debe entrar al palacio ducal, pero tras investigar los alrededores se dan cuenta que acceder es una misión prácticamente imposible. Ezio decide acudir con Leonardo da Vinci en busca de su ayuda. Da Vinci confiesa a Ezio que cuenta con una máquina con la cual cree poder hacer que el hombre vuele, y tras una primera prueba en la que casi se rompe el cuello de Ezio, Leonardo se percata que la única manera de hacer que Ezio planee durante un tiempo prolongado es con ayuda de hogueras distribuidas estratégicamente, ya que el calor le haría elevarse y así poder caer con estilo. Sí, como Buzz Lightyear en Toy Story. El auditorio consigue entrar al palacio con el plan de Leonardo, pero había llegado tarde. El dogo Mocénigo era bien dragón, el hijo de perra, y el veneno ya estaba surtiendo efecto, y se nos va con San Pedro. Carlo intenta escapar mientras grita que Ezio ha matado al dogo, pero no daría ni 10 pasos antes de compartir destino con él. Ezio logra escapar del palacio, pero ahora es el hombre más buscado de Venecia. Tras haber acabado con Emilio Barbarigo y Carlo Grimaldi en 1484, el asesino tiene que pasar desapercibido un par de años, y no es hasta 1486, durante el carnaval veneciano, donde Ezio se entera que su amor de Florencia, Cristina Vespucio, está en la ciudad. Ezio aprovecha el carnaval para pasar inadvertido usando una máscara. Ezio, con total discreción, le introduce una carta en el bolsillo a Cristina para citarla en un callejón. El auditor espera a que llegue Cristina y le planta un beso de telenovela. La Vespucio se deja seducir pensando que quien estaba detrás de la máscara era su esposo Manfredo, pero al darse cuenta que se trataba de Ezio, le empieza a reclamar por haberla dejado 8 años atrás en Florencia a que se casara con otro pelado. Ezio le comenta que estaba convencido que era lo mejor, pero Cristina le deja en claro que no lo quiere volver a ver y se marcha. Tras 8 años buscando las criptas de los asesinos legendarios para obtener los sellos, Ezio por fin en 1486 consigue el último para hacerse finalmente con la armadura de Altair en Monterigioni. Después de ponerse todo coqueto con su nueva armadura, regresa a Venecia en busca de Antonio, que se encuentra en la Rosa de la Virtud, un burdel que maneja la hermana Teodora, que sí, es una monja, pero da alivio al cuerpo en lugar del espíritu, si sabes a lo que me refiero. El auditorio busca información y ayuda para dar con el nuevo dogo, Marco Barbarigo, quien habría ocupado el cargo tras la muerte de Mocénigo, a quien había envenenado Carlo Grimaldi. Antonio comenta que el Marco es bien miedoso
y no sale del palacio, por lo cual es imposible atacarle. Pero al ser el carnaval de Venecia, justo se le va a ocurrir dar una fiesta para la nobleza. Fiesta que aprovecha Ezio para infiltrarse y cargarse al templario. Ezio huye de la fiesta para encontrarse posteriormente con Antonio, quien le presenta a Agostino Barbarigo, quien, a diferencia de su hermano Marco y su primo Emilio, él no se dejó persuadir por los templarios y pretende hacerse con el cargo de dogo de Venecia. Pero el único impedimento se llama Silvio Barbarigo, el último de los Barbarigo que sirve a Rodrigo Borgia. Pero Silvio se ha escondido en el arsenal de Venecia y es custodiado por cientos de hombres, lo cual ya es bastante jodido, a lo que Ezio busca ayuda de Bartolomeo d'Alviano, un condottiero de la época con una impresionante habilidad en batalla y una vasta experiencia, quien había sido encarcelado por Silvio. Ezio rescata a Bartolomeo e idean un plan para entrar al arsenal y acabar con el templario. Un plan bastante simple que consiste en hacer estragos en la ciudad para forzar a los hombres de Silvio a dejar el arsenal y lo dejen sin apoyo. Todo va según lo planeado y Ezio logra entrar al arsenal y ejecuta a Silvio Barbarigo y Dante Moro, quien fuese un guardaespaldas heredado de su primo Marco Barbarigo tras su muerte en el carnaval de Venecia. Mientras agonizaba, Dante suelta la sopa y le declara a Ezio que el plan de Silvio era navegar hasta Chipre, pero antes de poder decir más, muere. A esas alturas te estarás preguntando por qué condenaron a muerte a Giovanni y sus hijos. Pues agárrate que aquí va la historia. Unas semanas antes de su muerte en la horca, Giovanni embosca al español Rodrigo Borgia, que con ayuda de unos cuantos hombres preparaba un ataque. Mientras Giovanni pelea con sus hombres, Rodrigo aprovecha para huir, pero uno de sus esbirros es secuestrado por el asesino, quien lo lleva ante Lorenzo de Medici y Uberto Alberti, quienes colaboran con Giovanni y en base a torturas logran hacer hablar al esbirro, quien menciona su misión consistía en atacar al duque de Milán, Galeazzo Sforza, sí, el padre de Caterina Sforza. Esto durante la Santa Misa. Giovanni emprende su viaje a Milán, pero al llegar, el duque es asesinado. La guardia del duque neutraliza a los sicarios y Giovanni logra recuperar una moneda con el emblema de Venecia, lo cual le lleva a la Basílica de San Marcos. Ahí se adentra sigilosamente para finalmente escuchar una conversación entre un mensajero y Marco Barbarigo. Giovanni intercepta la carta, que es llevada a Lorenzo, quien no puede leerla debido a que está en clave. Uberto, con ayuda del padre Maffei, propone descifrar el contenido, pero una vez descifrado, estos se ponen de acuerdo para decir que no lograron hacerlo, por lo que mandarían a Giovanni a entregar la carta para seguir su rastro que lleva hasta Rodrigo Borgia, quien tiene un contacto cercano con el Papa Sixto IV, a quien persuade para ayudarle con sus planes, ya que lo convence que son lo mejor para el pueblo italiano. Rodrigo le tiene una trampa al asesino. Giovanni supera la emboscada, pero se ha convertido en una seria amenaza para los planes de la Orden del Temple, a lo que organizan un plan para hacerlo ver como un conspirador contra la ciudad de Florencia y sus gobernantes, y desencadenaría a su ejecución en la horca junto a sus dos hijos. 12 años después de la muerte de su padre, Ezio se reúne con Rosa en 1488, quien trae consigo la lista de embarque del arsenal del mismo día que Silvio Barbarigo y Dante Moro murieron, día también en el que el barco en el que iban a navegar a Chipre zarpó. Dicho barco está a punto de regresar, por lo que Ezio se prepara para recibirlo. Antes, tiene una conversación con Leonardo, quien se ha pasado los últimos 10 años ayudando a Ezio a descifrar las páginas del códice escrito por Altair. Ya con el códice desencriptado en su totalidad, nos enteramos que Altair estuvo años tratando de entender los poderes del fruto del Edén. Gracias a ellos, descubre que existió una civilización a los que nombraría como los que llegaron antes. Mientras estudiaba el fragmento mediante visiones, una de las cosas que más atormentaban a Altair eran las imágenes que involucraban una gran llamarada que hacía retumbar el planeta, haciendo que incluso grandes montañas se agrietaran. Con ayuda del fruto, Altair inventaría un compuesto de metal para crear una armadura e implementar mejoras en la hoja de los asesinos, haciendo incluso que éstas pudieran inyectar veneno y disparar proyectiles. Años después de la muerte de Robert de Sable, los templarios se apoderaron de Chipre, algo que llama la atención de Altair, por lo que decide ir para liberar la isla del control templario. Tras estudiar el fruto durante 4 décadas, Altair decide que es hora de pasar sus últimos años en compañía de sus seres queridos y dejar atrás su sed de conocimiento. Sus hijos y su esposa María, antes templaria, ahora forman parte de la hermandad de asesinos. Altair había dejado un mensaje oculto dentro del códice que decía: el profeta aparecerá cuando el segundo fragmento
llega a la ciudad flotante. Solo el profeta puede abrir la cripta usando 2 fragmentos del Edén. Con esta información, Ezio se da cuenta que el barco que zarpó a Chipre iba en busca del fragmento del Edén y estaría regresando a Venecia para que finalmente Rodrigo Borgia obtuviera el artefacto. Ezio se prepara para recibir el barco, se disfraza de guardia para pasar desapercibido y llegar con el español para cancelar su suscripción de oxígeno. Y ahora sí, después de 12 años, Ezio por fin vengará a su familia. Cuando está a punto de acabar con el Borgia, el muy cabrón manda a llamar guardias para que le ayuden. En eso, llegan al rescate de Ezio su tío Mario y demás personas que le fueron ayudando a poder llegar hasta ahí. En medio de la batalla, Ezio se apendeja y el templario logra huir. Tras acabar con los hombres del español, nos damos cuenta que no solo Mario, sino Paola, el zorro, Antonio, Teodora y Bartolomeo también son asesinos, y es por eso que le estuvieron dando apoyo. Un apoyo bastante mierda si me lo preguntan, pero ese no es el punto. También conocemos a Nicolás Maquiavelo, quien rige a los asesinos en Roma y será importante más adelante. Todos los asesinos llegaron ahí para matar a Rodrigo Borgia y no sabían que Ezio estaría ahí también, a lo que presumen que la profecía del códice era cierta y quien en realidad era el profeta no era más ni nada menos que Ezio Auditore da Firenze. Los asesinos se hacen con el fragmento del Edén traído de Chipre y después de más de una década hacen una ceremonia para la iniciación de Ezio para por fin ser miembro de la Hermandad de Asesinos. Ese mismo año, en 1488, Mario y Maquiavelo sugieren a Ezio llevar el fragmento del Edén a esconderlo en Forlì con su aliada Caterina Sforza, ya que de caer en manos equivocadas significaría un peligro mayúsculo. El Auditore viaja a Forlì con Maquiavelo para encontrarse a Caterina, quien gobernaba Forlì, ya que su marido había perecido, o más bien había sido asesinado, esto por órdenes de su propia esposa Caterina. Esto debido a que su difunto esposo Girolamo Riaro trabajaba para los templarios. Apenas llegando y sin chance de tomarse un cafecito, Forlì es atacada por los hermanos Checo y Ludovico Orsi, quienes han sido contratados por Rodrigo Borgia para recuperar un mapa que guardaba Girolamo, donde tenía la ubicación de páginas del códice que marcaban dónde estaba la cripta. Los Orsi eran los mismos sicarios que había contratado Caterina Sforza para asesinar a su esposo, por lo que sabían cómo ingresar a Forlì y persuadir a Caterina para que les diera el mapa y también el fruto que llevaba Ezio. Un plan muy básico pero bastante eficaz que consistía en secuestrar a sus hijos. Ezio va al rescate de los hijos de Caterina, tras ponerlos a salvo y acabar con Ludovico Orsi. Ezio regresa a la ciudad para encontrarse con Caterina y Maquiavelo, que angustiados dan la noticia al Auditore que todo fue una trampa, y apenas se marchó, Checo Orsi atacó y se llevó el fruto. Ezio se apresura para alcanzar al sicario antes de que escape y logra atraparlo para darle muerte, pero antes de ejecutarlo, Checo logra apuñalar a Ezio, quien cae desmayado y deja el fruto para que ante la presencia de un monje a quien le falta un dedo que pasaba por ahí fuera robado. Ezio despierta luego de un tiempo después de haber sido rescatado por Caterina Sforza, quien lo cuidó durante su recuperación, pero el Auditore no debe perder más tiempo y empieza a investigar en Forlì sobre quién podría ser el monje que robó el fruto del Edén. Tras un tiempo da con el nombre del monje, Girolamo Savonarola, quien se encuentra en Florencia. No es hasta 1498 que Ezio llega a su ciudad natal para ir tras Savonarola, pero apenas entra a la ciudad se encuentra con Manfredo, el esposo de Cristina Vespucio. La pareja de nobles ha sido atacada por los hombres de Savonarola. Ezio corre a rescatar a Cristina desesperadamente, pero llega demasiado tarde. Cristina le dice que siempre ha sido suya, y vemos que ni para bañarse se quitó el colgante que le dio, y tras una breve despedida, Cristina pierde la vida en manos de Ezio. El Auditore no puede perder más tiempo y debe recuperar el fruto del Edén, ya que Savonarola lo ha estado utilizando para controlar la mente de gente influyente en Florencia. Nobles, sacerdotes y médicos están quemando libros, arte y todo lo que el monje considere puede corromper al pueblo florentino. Ezio debe acabar con los 9 lugartenientes de Savonarola que esparcen el miedo y hacen que los ciudadanos no actúen en su contra. Tras acabar con los lugartenientes, Ezio aprovecha una marcha creada por los ciudadanos, encabezada por Paola, el zorro y Maquiavelo, para arrebatarle el fruto del Edén a Savonarola. Después de obtener el fruto, el pueblo sentencia a Savonarola a la hoguera. Ezio considera que no merece morir con tal sufrimiento, así que le atraviesa el cuello con su hoja oculta y le evita morir quemado. Ya con el fragmento del Edén y el códice recuperado, Ezio vuelve a la Villa Auditore, donde se encuentra con todos los demás asesinos
que han acudido para descifrar la ubicación de la cripta y terminar con todo de una vez. Después de analizar las páginas del códice que guardaban un mapa, se dan cuenta que la cripta está en Roma, específicamente en el Vaticano. Curiosamente, 6 años antes, en 1492, Rodrigo Borgia había sido nombrado Papa de la Iglesia Católica. Ya no solo tendría acceso a la cripta, sino también al fragmento del Edén 34, el cetro papal. Solamente le haría falta el fragmento del Edén 2, el fruto, para poder abrir la cripta. Un año más tarde, en 1499, mientras los demás asesinos causan problemas en Roma para dispersar la guardia de Rodrigo Borgia, Ezio aprovecha para entrar al Vaticano y llegar hasta la Capilla Sixtina, donde Rodrigo Borgia preparaba una misa. Ezio aprovecha y lo ataca, pero es sorprendido por el poder del cetro. Ezio utiliza el poder de su fragmento del Edén, pero el Papa logra anteponerse y entra a la cripta después de dejar a un Ezio malherido, que apenas sobrevive gracias a la armadura de Altair. Ezio persigue a Rodrigo hasta la cripta y comienza una lucha a puño limpio. Mientras luchan, Rodrigo le deja en claro a Ezio que lo que busca es poder y lo que se esconde en la cripta es Dios, a quien planeaba dominar con ayuda de los fragmentos. Pero con lo que no contaba el templario es que él no era el profeta, sino Ezio Auditore, quien lo vence, pero lo deja con vida, una decisión no muy sabia. Ezio toca el cetro y la cripta es abierta. Al entrar, se aparece en forma de holograma una mujer que se hace llamar Minerva. Ezio, asombrado, pregunta si ella y los suyos son dioses, a lo que Minerva menciona que no, simplemente son una civilización que llegaron antes. Mientras Minerva habla, observa el vacío, ya que tenía un mensaje para alguien, pero ese alguien no es Ezio Auditore, sino su reencarnación del año 2012, Desmond Miles. Minerva menciona que su civilización y los humanos coexistieron en paz hasta que los mismos humanos que habían sido creados por ellos los traicionaron. La guerra entre dos civilizaciones comenzó, pero al estar enfrascados en ella, se olvidaron de observar los cielos. El mismo sol habría soltado una llamarada que lo destruyó todo. Muy pocos humanos y menos creadores lograron sobrevivir. Con el tiempo reconstruyeron todo y la vida volvió al mundo. Aprendieron de sus errores y fueron construidos templos alrededor del planeta para evitar que la tragedia se repitiera. Ahora, la amenaza de que se repita el suceso se incrementa y Minerva confía en que Desmond encontrará los templos y salvará al mundo del apocalipsis. Ante la extrañeza de Ezio, Minerva desaparece. La sesión en el ánimo se interrumpe ante la sorpresa de Desmond, pues Minerva se dirigía a él a través de su antepasado Ezio. Los templarios comandados por Warren Vidic han llegado a la guarida. Rebecca y Sean preparan la huida y Lucy acompañada de Desmond se encargan de darles tiempo mientras se enfrentan a Vidic y sus hombres. Los asesinos logran vencer en esta ocasión y Warren huye. El crew se marcha en una furgoneta a la siguiente guarida con la incertidumbre sobre el futuro, ya que no solo tienen que esconderse y hacerle frente a los templarios, sino que ahora van contrarreloj para evitar el fin de la humanidad. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos, os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el Animus. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. Entonces, ¿es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la Tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe, y aquella mujer, Minerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dedícate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiece ya.